Arco 22. Después de la casa, el perro de casa, parte 3. Capítulo 144. Incluso el último se une, las criadas que dañan a la princesa. ¿Una coincidencia o la conspiración de alguien? La última cortina negra, Rosalind. ¿La verdadera naturaleza de Rosalind? Los diarios hicieron todo lo posible para escribir titulares decentes, pero una vez que llegaron a las revistas de chismes, prácticamente no hubo límite. O todo el mundo menos yo es una perra, dice Rosalind, luego nos enteramos de que ella es la perra más grande. O Rosalind, no es una rosa en capa sino una cebolla, aparentemente. Cuanto más se pela, más sale. ¿Qué diablos, en serio? ¿Acaso no la habían entrevistado como si fuera el estándar moral de este siglo? Descubrieron que es una persona horrible, ¿no? Debe haber un límite a la desvergüenza. Las personas que vieron la noticia hablaron entre ellos. Aristín era alguien que llegó a un país extranjero lejano para casarse por la paz sin amigos ni familia. Pero todas las sirvientas que la siguieron desde su país de origen actuaron así. O tratan de apuñalarla con un cuchillo o se esconden en la cama de su esposo. E incluso hay uno que lo dirige en secreto mientras actúa inocente en el exterior. ¿Qué dijo ella otra vez? Algo sobre cuidar a la princesa hasta el final o lo que sea. Vaya, qué miedo. La princesa consorte era lamentable sin nadie en quien confiar. Aún así, Su Alteza Tarkan la cuida muy bien. Sí, ella puede soportar debido a su amor. En las historias de amor que apasionaban a la gente, siempre había algún tipo de amenaza. Aristín y Tarkan todavía estaban recién casados, pero a partir del accidente del carruaje en el desfile nupcial, surgieron todo tipo de problemas. Su Alteza ni siquiera parpadeó cuando las criadas se desnudaron y lo sedujeron. Él se ofendió en cambio. Efectivamente, solo puede ser nuestra amada princesa consorte. La gente sonrió ampliamente. Su amor se mantuvo fuerte en medio de todo tipo de amenazas, tentaciones y conflictos. La gente se sintió atraída por esa historia. La pareja real solo había aparecido en público unas pocas veces después de su boda. Entonces, siempre se sentían como si estuvieran envueltos en un velo, pero cuando este tipo de cosas seguían sucediendo, hacía que su imaginación explotara. Sabía que esta pareja era especial. Ojalá pudiera verlos más. Sería bueno que hicieran una entrevista sobre su vida matrimonial. Yo también quiero una sesión de fotos en pareja. Lo llaman las noticias de la familia real, pero siempre se trata de la princesa Jenny Karina. En el pasado, decían que era lindo o encantador cuando aparecía Jenny Karina. Pero ahora que querían noticias de otra cosa pero seguían recibiendo noticias sobre Jenny Karina, no pudieron evitar sentirse molestos. De todos modos, esas cosas que se atrevieron a faltarle el respeto a Su Alteza la princesa consorte e interferir con el matrimonio de nuestras dos altezas deberían ser apedreadas. Y tales opiniones no eran tan diferentes entre la población masiva de silvanos. Nuestra princesa ha estado enferma desde que era una niña, por lo que ni siquiera podía salir. Solo el nuestra princesa consorte se cambió por nuestra princesa. ¿Cómo pueden las personas que se supone que son las sirvientas de nuestra princesa hacerla sufrir así? Ni siquiera pueden mantenerla. La gente de Silvanos estaba indignada, sin saber que Aristín estaba sana y solo había sido encarcelado lejos de los ojos del emperador. Para ellos, Aristín siempre había sido como una niña preciosa. De hecho, la segunda princesa era muy popular entre la gente y estaban más familiarizados con ella porque hacía frecuentes apariciones públicas y era muy activa en obras de caridad. Mientras tanto, la primera princesa, que nunca había mostrado su rostro al público, no tenía mucha presencia. Pero sintieron lástima por ella y se preguntaron qué tan enferma debía estar. Su princesa enfermiza y desafortunada. Y como se fue a casar con un bárbaro para poner fin a la guerra, la gente, naturalmente, comenzó a preocuparse más por ella. Especialmente cuando se publicó en el periódico la foto de Aristín cabalgando en el carruaje nupcial, la gente se interesó cada vez más por ella. Si bien fue virtuoso de su parte sacrificarse por la paz, su apariencia enérgica era muy hermosa. Francamente, la cara solía ser lo que atraía a las personas instintivamente. Era natural que la gente se sintiera profundamente conmovida por la bella y noble Aristín, su princesa enfermiza y desafortunada que voluntariamente se sacrificó por el bien de la paz. Cuando recibía noticias de alguna que otra noticia de Irugo diciendo que algo había pasado, a veces se enorgullecían,
otras veces se enfurecían. Al ver cuánto le gustaba a la gente de Irugo a su princesa, dijeron y cómo se esperaba de nuestra princesa, pero al mismo tiempo, tenían ganas de decir, espera, esa es nuestra princesa. Esperaba que pudiera recuperarse en paz, pero fue a esa tierra bárbara y sufrió tal insulto. Pero eso no fue por Irugo, ¿no? Y sí, por extraño que parezca, las únicas personas que preocupan a nuestra princesa son las sirvientas. Las que fueron con ella a Silvanos. Y aquí pensé que solo tendría que tener cuidado con esos bárbaros bastardos de Irugo. Pero el hecho de que todas las sirvientas sean así me molesta un poco. Incluso leí en el periódico que Su Majestad pasó por muchas deliberaciones durante el proceso de selección de su amada hija. Espera, ¿los caballeros no regresaron de repente a la mitad? Los detalles son un poco vagos, pero escuché que renunciaron voluntariamente para asumir la responsabilidad de no servir bien a la princesa. ¿De no servir bien a la princesa? ¿Tal vez en realidad hay un problema serio? Naturalmente, tales opiniones públicas llegaron al palacio imperial donde residía el emperador. La costosa porcelana enchapada en oro se hizo añicos en el suelo con un estrépito. El gran chambelán cerró los ojos con fuerza. Aparte de la porcelana rota, todo tipo de artículos estaban esparcidos alrededor del emperador. Después de ver destruidos tesoros de primera clase el primer día, el gran chambelán sabiamente los reemplazó con objetos irrompibles. Así que se sintió tranquilo, pero no pensé que en realidad levantaría esa porcelana grande y pesada y la rompería. en este momento, era imposible saber qué tipo de problema surgiría si alguien se pusiera del lado malo del emperador, por lo que todos los sirvientes se retiraron, excepto él. El emperador, que había estado volteando la habitación y creando un desastre por un tiempo, parecía haberse cansado finalmente mientras jadeaba y luego gritaba. Los envié para vigilarla, pero ¿están peleando entre ellos? Cuando los caballeros regresaron quejándose de su agonía, sintió que era bastante absurdo y sin sentido. Cuando escuchó que Brody intentó apuñalar a Aristine y fracasó, se preguntó si se había vuelto loca. Sí, Aristine estaba destinada a morir algún día. Porque ella tenía que morir para acabar con esta paz y encender las brasas de la guerra. Pero su preparación para la guerra aún no había terminado y esa tonta estaba tratando de arruinar las cosas matándola ya. A pesar de eso, pensó que las cosas terminarían ahí. No había forma de que algo más pudiera suceder. Eso fue lo que pensó, pero ocurrió una situación sin precedentes. Todo este lío es por culpa de esa moza llamada Rosalind. El emperador pronunció en voz baja. Este esquema cubrió a Aristine con un velo, dejando solo a Rosalind. Esto estaba de acuerdo con el plan que hizo Aristine, usando a las sirvientas y a Diona. Capítulo 145. Tanto Caelian como Melodía afirmaron que sus acciones se debieron a los planes de Rosalind. Rosalind lloró que la habían agraviado, alegando que estaban celosas de ella porque era una buena persona y armaron esta operación para derribarla. Sin embargo, el testimonio de una tercera parte, Diona, dio más peso a las afirmaciones de Caelian y Melodía. Incluso Brody expuso el hecho de que Rosalind había proporcionado la ubicación del arma que usó y se descubrió que Rosalind estaba detrás de todos estos incidentes. Tuvieron que enamorarse de un bastardo bárbaro. Las sirvientas jugaron en las manos de Rosalind y Rosalind dijo que hizo todo esto por esa princesa bárbara. El emperador rechinó los dientes al pensar en Tarkan. Incluso sin esto, hubo mucho resentimiento porque Silvanos fue derrotado cuando apareció Tarkan durante la guerra. A pesar de eso, esas doncellas estaban tan cautivadas por el que incluso abandonaron sus deberes. Maldita sea. El emperador maldijo y golpeó su mano contra la mesa. El prestigio de nuestro gran imperio Silvanus ha caído al suelo debido a esto. Incluso sus principados se reían en secreto de ellos porque las doncellas de la princesa se enamoraron del marido de la princesa y pelearon entre sí. Como era un imperio antiguo, Silvanus era respetado como una potencia cultural. Etiqueta, derecho y moral. El país sirvió como estándar para tales cosas. Pero ahora había sucedido algo que ni siquiera sucedería en un drama escandaloso. Y en otro país, además. No dejaré que estas perras se vayan fácilmente. El emperador estaba en un frenesí alimentado por la ira. Incluso si su majestad no mueve un dedo, ya no podrán poner un pie en la sociedad. El gran chambelán le dijo al emperador que tratara de calmarse. Tal como dijo,
las sirvientas ya estaban muertas en la alta sociedad. Los aristócratas de Silvanus valoraban tanto el honor y la etiqueta que se decía que tenían la nariz en el cielo. Naturalmente, Silvanus era mucho más rígido y minucioso en este sentido que Irugo. Las familias de las criadas habían recibido tanto desprecio que no podían dar la cara en público. Fueron llamados vulgares, vergonzosos y la vergüenza de Silvanus. Con lo rápido que la gente estaba cortando los lazos con ellos, a las familias de las sirvientas les resultaría difícil resistir más. Y la corrupción en la que estaban involucrados también se publicó en el periódico. Si los activos confiscados pudieran ayudar con algunas de las pérdidas sufridas después de que el emperador destruyera tantas cosas, entonces sería bueno. Aunque eso puede ser difícil. El gran chambelán interiormente lanzó un suspiro. Eso no es suficiente. Esas cosas sufrirán por esto. El emperador rechinó los dientes. Una vez que regresaran a Silvanus, les permitiría probar el infierno. El gran chambelán esperó a que el emperador se calmara y luego dijo: Pero su majestad, ¿qué hacemos con la princesa? Déjala por ahora. Incluso si enviamos a otro observador, solo levantarán sospechas. Aún así, la opinión pública no era muy buena en este momento. Eso era de esperar ya que todas las personas elegidas por el emperador estaban tomando decisiones extrañas. Cuando sea el momento decisivo, se puede tratar con ella. Pero entonces los movimientos de la princesa serán desenfrenados. ¿Y si ella hace algo? Ella es una tonta que no sabe nada de todos modos. Incluso con este incidente, fue Rosalind quien planeó mientras se ocupaba de esa tonta. Era una idiota que ni siquiera sabía que sus sirvientas se estaban juntando y tramando planes a sus espaldas. El emperador nunca hubiera imaginado que Aristín planeó todo, hasta su conclusión. Porque incluso en los periódicos, Aristín fue retratada como una víctima lamentable. Me molesta que los medios y el sentimiento público estén tan a favor de esa idiota. Irugo estaba en medio de una lucha por la sucesión, por lo que alguien debía haber aprovechado esta oportunidad para difundir deliberadamente tales rumores del lado de Tarkan. Ese no fue el caso en absoluto, pero eso fue lo que pensó el emperador. Porque se sentía más a gusto de esa manera. Naturalmente, la gente de Silvanus estaba del lado de la princesa que se ofreció como voluntaria para casarse con un bárbaro por la paz. En primer lugar, las sirvientas que fueron las perpetradoras hicieron lo más detestable para un silvaniano. No, esto es mejor. Como la gente la quiere tanto, cuando muera, se pondrán furiosos. Era la mejor excusa para la guerra. La gente de Silvanus se enfurecería y clamaría venganza por la princesa. Y por mucho que Aristín fuera amada en Irugo, su moral se vería igualmente empapada. Déjala disfrutar de su última libertad antes de morir. Ante eso, el gran chambelán inclinó la cabeza en silencio.